Qué tonto, qué tonto. Sí, sí, acabo de hacerlo. Gracias por hacérmelo acordar. Entonces en el chat, es el WhatsApp. Ajá, de César a todo. César. ¿Eso qué es lo que es? El chat, el WhatsApp. Lo he puesto Ahí ahí en puse el... yo mi WhatsApp, así me mandan un mensaje y les paso el link para entrar al grupo. Ahí está. Bueno. Listo. Ok, entonces lo que les estaba diciendo es que para que haya flujo, tiene que haber una carga encerrada. Si la superficie no encierra ninguna carga, no se genera un flujo en ella. Por más que la atraviesen las líneas de campo. Porque vemos que así como la atraviesan entrando, pues la atraviesan saliendo. Y el flujo neto es cero. Bueno, ¿cuál es la forma general de la ley de Gauss? Aquí está. Mírenla qué bonita que es. Realmente es una obra de arte. Dice que el flujo eléctrico es la integral de superficie del producto escalar de E por dA, es genérico, ¿no es cierto? Es una integral. Es igual a la carga encerrada en esa superficie cerrada dividida en epsilon cero. Esta es una herramienta muy poderosa, muy sencilla, para encontrar campos eléctricos debido a cierta distribución de carga, si es que hay simetría, y esta integral se resuelve fácilmente. El secreto está en poder sacar al campo eléctrico fuera de la integral. O sea, que el campo eléctrico sea independiente y constante a lo largo de toda la superficie. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros para plantear la ley de Gauss? Las superficies gaussianas. Que son superficies que uno idealiza, imagina, para poder aplicar la ley de Gauss. Y es realmente imaginaria, no es necesario que haya un objeto material en la posición de esa superficie. A menudo se hace referencia a la superficie cerrada que se emplea en la ley de Gauss simplemente como una superficie gaussiana, que podrá ser una esfera, podrá ser un cilindro, podrá ser un cubo, podrá ser una, no sé, cualquier figura geométrica cerrada que encierre un volumen. Bueno, después está acá la ley de Gauss, escrita en sus diferentes formas, ¿no? Desarrollado el producto escalar, tomando la componente perpendicular al área del campo, o como el producto escalar. Pero siempre recuerden que hay que resolver la integral. Acá pueden ver un ejemplo concreto. Acá a la izquierda hay una superficie gaussiana alrededor de una carga positiva. Entonces, ¿cómo planteamos el flujo, el cálculo de la integral? Bueno, recuerden que el campo es independiente, el valor del campo es independiente de R, porque quiero decir, vale lo mismo. A la distancia R puede salir fuera de la integral, y calculo que para el campo eléctrico que crea una carga positiva es igual a la carga encerrada sobre epsilon, el flujo eléctrico. El flujo eléctrico es la carga encerrada sobre epsilon C. Si la carga fuese negativa y el flujo está entrando, disculpen un segundito. Por lo menos mira por él. Bueno, disculpen. Y entonces,
Cuando la carga es negativa, o sea, la carga tiene un valor negativo menos Q, entonces el flujo eléctrico será menos Q sobre epsilon cero. Entonces, cuando yo hable de carga encerrada, es la suma algebraica de las cargas. Si yo tengo tantas cargas positivas como negativas, y la carga encerrada es cero. Si tengo más cargas positivas que negativas, y la carga neta es positiva, y si tengo más negativa que positiva, la carga neta es negativa. Fíjense acá, por ejemplo, tenemos una carga positiva y una carga negativa. Y hemos considerado, dice, es un ejemplo, ¿no? Hemos considerado algunas superficies gaussianas. Las superficies cerradas son la superficie A, que encierra la carga Q, la superficie B, que encierra la carga menos Q, la superficie C, que la encierra las dos cargas, y la superficie D, que no encierra ninguna carga. Y uno ya más o menos se imagina lo que está pasando acá. En esta habrá un flujo neto, en esta también. En la C están entrando tantas como salen, fíjense. Esta sale y entra. Esta salió, entra. Esta ni entra ni sale a la superficie C. Entonces, ¿qué podemos concluir rápidamente? Que para el primer caso el flujo es más Q sub 0 sobre epsilon 0 para indicar que es positivo. En B es negativo. Y en C y en D, y vale cero. ¿Por qué? Porque no encierran carga. El D, que es una de las condiciones, tiene que haber una carga neta encerrada. Y el C, si bien las encierra, la carga neta es si esta es Q y esta es menos Q, y bueno, si vos tenés un caramelo y te lo comes, ya no te queda nada. Entonces, de estas cuatro superficies, solamente podemos determinar que hay flujo en A y en B, y en las otras dos no. ¿Por qué en D no hay? Porque no hay carga encerrada. ¿Y por qué en C no hay flujo? Porque la carga neta es cero. A pesar de que hay carga, la suma da cero. Bueno, y ahora vienen las aplicaciones de la ley de Gauss. Les voy a pasar, antes que me olvide, un segundito, les voy a pasar la asistencia para que se anoten. A ver, disculpen un segundito. Voy a ver la contraseña. Ya se la paso. A ver, a ver, a ver. ¿A dónde estaba yo? Lo tenía abierto y ahora no lo tengo. Un segundito. Ahí está, ¿no es cierto? Bueno, ahí creo que está la asistencia lista. Y ahora les voy a compartir la contraseña. ¿Dónde está la contraseña?
Estoy compartiendo ahí la contraseña, ¿la ven? Hola. Sí, profe. Bueno, Sí, profesor. esa es una I. Mayúscula W8ELA. IA también. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, después, listo. Profe, una L, no una I. Ah, una Sí, L. con I no entra. Ah, L es L. es L. Bueno, mirá vos esa L rara que tiene, ¿no? Bueno, entonces prueben con I. Disculpen, no, yo no sabía. Bueno, ahí tienen entonces, supongo que todos lo han visto. Voy a compartir ya el... ¿Dónde estábamos? Acá. Entonces, habíamos quedado en las aplicaciones de la ley de Gauss, vamos a ver si podemos terminar rápido, porque no creo que me quede, estoy sin internet en la casa, y no creo que me quede mucho más para ofrecer con el celular. Bueno, esa era la carga. Esta es válida para cualquier distribución de cargas y para cualquier superficie encerrada. Con decir cualquier distribución es una distribución continua, una distribución discreta, y la superficie puede tener la forma que ustedes quieren. No hay ningún problema mientras sea cerrada. Y se puede utilizar de dos maneras. Si uno conoce la distribución de la carga, cómo está distribuida, o bien si esta tiene una simetría suficiente para evaluar la integral de la ley de Gauss, podemos obtener el campo. O si conocemos el campo, es posible usar la ley de Gauss para encontrar la distribución de la carga. Como, por ejemplo, cuando se hacen las cargas de superficies conductoras. Entonces, podemos encararla de dos maneras, conociendo la distribución de carga y buscando una cierta simetría, o bien conociendo el campo, usarla para conocer la distribución de la carga, cómo las cargas se distribuyen en un cierto conductor o en un cierto entorno, en un cierto cuerpo. Bueno, también podemos aclarar que en problemas prácticos es frecuente encontrar situaciones donde se desea conocer el campo eléctrico generado por la distribución de carga dentro de un conductor o en un conductor. Estos cálculos se facilitan por el siguiente hecho notable, dice. Cuando en un conductor sólido se coloca un exceso de carga que se encuentra en reposo, esta se ubica en su totalidad en la superficie y no en el interior del material. Acá con el término exceso quiere significar que distintas cargas de iones y electrones libres que constituyen el conductor neutro. Nosotros sabemos que la materia es eléctricamente neutra. Si nosotros le agregamos o le sacamos carga a un conductor, ya está cargado. Esa carga solo tiene un solo lugar a donde ir, a su superficie, en la superficie, ya que en el interior de un conductor el campo eléctrico siempre vale cero. Bueno, volviendo a las aplicaciones de Gauss. Acá, por ejemplo, tenemos una superficie gaussiana que la ubicamos dentro del conductor. Este es un conductor, es un corte transversal del conductor. Estamos viendo una sección transversal del conductor. Vemos que la carga está ubicada en la superficie del conductor y acá dibujamos una superficie gaussiana. Siempre que hablemos de condiciones electrostáticas, que las cargas no se están moviendo, vamos a ver que hay una corriente eléctrica, cualquier carga en exceso en un conductor sólido se ubica totalmente en la superficie del mismo.
Bueno, acá no le tengan miedo, este es un dibujito un poco complicado, pero bueno, ya lo vamos a analizar bien. Dice, se coloca una carga total positiva en una esfera conductora sólida de radio R. Determina el campo eléctrico en cualquier punto, en su interior o en su exterior. Entonces, cuando el radio de la superficie gaussiana, que acá, a los fines, para que sea más claro el dibujo, solamente está dibujada una porcioncita, ¿no? Es esta que está acá, afuera de la esfera. Hay una y acá hay otra. Entonces, para todo R de la superficie gaussiana mayor que el radio de la esfera, todo el conductor se encuentra dentro de la superficie gaussiana. Para este caso y para este otro. De manera que la carga encerrada es la carga Q que tiene la esfera. El área de la superficie gaussiana es 2pi por radio al cuadrado. Y el campo, recuerden, en la superficie gaussiana es uniforme. Vale siempre lo mismo y perpendicular a ella. Entonces la integral del flujo E por dA es E por 4pi por R al cuadrado, porque E sale fuera de la integral y la integral de superficie de dA es 4pi por R al cuadrado. Entonces, esta era la carga encerrada, recuerdan la ley de Gauss, esto es epsilon 0, este es el campo que salió afuera de la integral, esta es la superficie de la superficie esférica, el área, despejo, y veo que para una esfera conductora de radio R, el campo eléctrico afuera de la esfera es igual que el campo eléctrico que crea una carga puntual. Entonces, una esfera, afuera de ella, el campo eléctrico es como si la esfera, si fuese una carga puntual, va disminuyendo proporcionalmente al cuadrado de la distancia. Cuando vale R es este valor, cuando vale 2R es un cuarto de ese valor, cuando vale 3R es un noveno, y así. Es una hipérbola. Uy, ¿qué hice? Me mandé una macana. ¿Me están viendo? ¿Sí? Sí, profe, sí se ve. Que no, porque bien, no sé qué hice recién. Bueno, entonces, conclusión. Dentro de la esfera, si yo ubico una superficie gaussiana dentro de la esfera, como toda la carga está en la superficie, no hay carga encerrada. Y dentro de una esfera conductora no hay campo eléctrico. Vale 0. Entonces, dentro de un conductor se lo tienen que grabar, el campo eléctrico es 0. Y fuera del conductor, para R mayor que el radio de la esfera, se comporta como una carga puntual. Bueno, fíjense, ahora vamos a aplicar el campo eléctrico a una carga lineal uniforme. Recuerden, esto lo hicimos nosotros para cuando vimos campo eléctrico de carga distribuida y tuvimos que calcular una integral y qué sé yo. Acá tenemos un campo, una carga distribuida sobre un conductor, sobre un alambre conductor de longitud infinita. Estamos dibujando solamente una partecita, pero viene desde el infinito y va hacia el otro infinito. Tiene una carga lineal distribuida, esa carga lineal es lambda. Lambda quiere decir que hay tantos coulombios por metro. Es un valor, y está uniforme. Yo voy a decir, che, mira, tiene 50 coulombios por metro. Bueno, entonces, si hay 2 metros, habrá 100 coulombios. Y ahora tenemos que calcular la ley de Gauss, que genera esto, usando
usando la ley de Gauss, calcular el campo eléctrico. Nosotros lo habíamos hecho para una esfera, para un conductor de largo 2A, no sé, estaba perpendicular, tuvimos que hacer varias consideraciones geométricas. Ahora lo único que hacemos es aplicar la ley de Gauss. Fíjense acá, ya podemos analizar el cilindrito este, que es la superficie de Gauss que elegimos. Elegimos un cilindro, porque si el conductor tiene forma cilíndrica, nos conviene elegir un cilindro, por la simetría. Entonces, esta superficie es imaginaria y es un cilindro. Fíjense, en las dos tapitas del cilindro, no hay líneas de fuerza atravesando. ¿No es cierto? Esta superficie gaussiana. Entonces, acá no hay campo. Porque el campo es, el campo es perpendicular, el campo que sale radialmente así, es perpendicular a la superficie gaussiana, a la superficie de esta tapita. Ahí no hay contribución para el flujo. En cambio, sobre la superficie cilíndrica, fíjense, el campo es perpendicular en cada punto a la superficie y de A también. Entonces forman entre ellos un ángulo de 0 grados. Y aparte de eso, aparte de que son perpendiculares, el campo a una cierta distancia r vale lo mismo. Su magnitud es la misma. Entonces, ¿qué podemos hacer para calcular el flujo? Y bueno, ¿cómo sacamos la superficie? Y la superficie va a ser 2pi por el radio, que es la superficie del círculo, multiplicado por la longitud de esta L. Esa es la superficie gaussiana del cilindro. El campo sale afuera de la integral de dA es 2pi por RL, la carga encerrada es lambda, que era la cantidad de coulombos por metro, por la longitud, y epsilon 0. Y finalmente, obtenemos, despejando, el campo E. Fíjense, el campo E, entonces, para una línea infinita de carga, depende de la densidad de carga, directamente proporcional, e inversamente proporcional a la distancia. No al cuadrado de la distancia, donde yo quiero el campo, sino a la primera potencia. Este resultado lo obtuvimos cuando calculamos el campo eléctrico para una línea de longitud A, cuando, recuerden, hicimos que A tienda a infinito. Bueno, el mismo resultado, ¿no? Si la carga fuese negativa, la carga uniformemente distribuida, entonces el campo estaría dirigido hacia adentro y la expresión se debería interpretar, digamos, como el valor absoluto. O sea, el campo sería este mismo valor, pero con un signo menos, si la carga fuese negativa, porque estaría entrando a la superficie el campo y formaría un ángulo de 180 grados con dA. Bueno. Ahora veamos el campo en una lámina plana infinitamente cargada. Algo, ya les dije yo la clase pasada de eso. Ahí tienen una lámina infinitamente cargada. Está ubicada, digamos, es una lámina transversal. Es una laminita que está uniformemente cargada, o sea que tiene una densidad de superficie, una densidad de carga superficial.
vamos a elegir una superficie gaussiana en forma cilíndrica. También. ¿No? Son estas que están acá. Que la atraviesa la superficie. Tiene un radio R, una longitud A, etc. Ahora, ahora, al revés que en el caso anterior, el flujo en la parte cilíndrica es cero, porque no hay ninguna línea de campo que la esté atravesando, son perpendiculares. El flujo a través de cada cara de la superficie, en este caso, fíjense, el flujo y el vector está saliendo. O sea que en esta superficie el flujo es E por A. Y en esta, que se la ve ahí atrás, también es E por A, porque la normal es hacia afuera. Y acá también. Entonces quiere decir que el flujo total es 2EA. Este más este. Los laterales no contribuyen. Y la carga total encerrada, acá hay que tener cuidado, es la carga encerrada por el cilindro, que será la densidad superficial de carga, los coulombios sobre metro cuadrado, por el área del cilindro. Entonces, ¿cuál es la cuestión maravillosa acá? Esta integral es 2E por A. Bueno, nos quedan 10 minutos, ¿no? Estén atentos. Y la carga encerrada es sigma por A. Entonces, el campo, para una lámina infinita de carga, es sigma sobre 2 epsilon 0. ¿De acuerdo? Este es el valor del campo eléctrico de una lámina infinita con carga lambda. Fíjense que el campo solamente depende de la densidad lineal de carga. Te ubiques a donde te ubiques con respecto a la lámina, el campo vale siempre lo mismo. Ya sea que estés cerquita o que estés lejos. ¿Bien? Increíble, ¿no? El resultado. Bueno, si fuese negativa, entonces estaría dirigida hacia adentro y el campo tendría un signo menos acá. O sea, sería en la dirección entrante al cilindro. Lo mismo que para afuera, el de atrás. Y ahora veamos otro ejemplo. En este caso, son dos placas, una cargada positivamente y otra cargada negativamente. Esto es lo que sucede en la realidad. En los extremos de las líneas, de las placas, este es un corte transversal, en los extremos de la placa, las líneas ya no son paralelas, sino tienden a curvarse. Nosotros lo vamos a manejar con un modelo ideal, digamos, en el cual no importa dónde estén, en qué lugar de la placa estén las líneas, todas ellas van a ser paralelas. O sea que el campo entre las placas conductoras 1 y 2, el campo es uniforme. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar el campo aquí adentro? Y bueno, lo que tenemos que hacer es plantear la ley de Gauss. Y la ley de Gauss, recuerden, era que el flujo era proporcional a la carga encerrada sobre Q sub 0 y se calculaba como la integral de E por dA. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Ubicar superficies gaussianas. Y para este caso, nos conviene ubicar superficies gaussianas cilíndricas. Pero como estamos viendo un corte, aquí aparecen como cuadraditos, pero son cilindros. Entonces, el campo, bueno,
habría que analizar lo que pasa, ¿no es cierto?, con las cargas. Bueno, nos quedan unos 6 minutitos con la superficie gaussiana, ¿no? Se los dejo para que lo analicen después ustedes, cuáles son las que atraviesan las superficies por las cuales atraviesan línea de carga y cuáles no. Van a ver que en el centro, entre las dos placas, los campos se suman y afuera de las dos se restan, por lo tanto, fuera de las dos placas el campo resultante es 0 y adentro es la suma de E1 más E2. Como E1 era sigma sobre 2 epsilon 0 para una placa infinita y para la otra es igual el valor, la suma da directamente sigma sobre epsilon 0. El campo dentro. Es constante. Dentro de la superficie, entre las placas. El espacio entre las placas, el campo se mantiene constante, vale sigma sobre epsilon 0. Bueno, siguen los ejemplos. Acá hay un campo de una esfera, pero ahora esta esfera ya no es conductora, es una esfera que tiene una carga positiva uniformemente distribuida a lo largo de todo su volumen. ¿Ven? Las cargas ya no están en la superficie, sino que están distribuidas uniformemente a lo largo de todo su volumen. Entonces, hay que encontrar el campo eléctrico dentro de la esfera y afuera de la esfera. Para encontrar el campo eléctrico dentro de la esfera, dibujamos una superficie gaussiana R con radio R menor que el radio de la esfera. Pero claro, esa superficie esférica gaussiana aquí, moradita, encierra una cierta cantidad de carga, que dependerá de la distribución volumétrica de carga. La distribución volumétrica de carga es la carga dividido en el volumen de la esfera. Profe, Sí. se quedó con el modelo idealizado en el slide ese. ¿No ha pasado algo? Ustedes no están viendo, discúlpenme. No. A ver, pero ¿cómo no avisan? Es que yo estaba viendo esto y no lo estaba compartiendo. ¿Puede ser? Parece Así es. que sí. ¿Cómo no me han dicho? Bueno, a ver ahora. Bueno. ¿Ahora están viendo? ¿O no? Ahora sí. Ahora sí. Ay, perdónenme. Entonces, les decía que esta es una esfera que no es conductora y está cargada uniformemente. Entonces su carga está en todo el volumen. La densidad volumétrica de carga es la carga total Q dividida en el volumen B. Si yo quiero ver qué parte de esa carga está encerrada en mi superficie gaussiana, entonces lo que tengo que hacer es encontrar una proporción entre ellas. La carga encerrada va a ser la densidad por el volumen encerrado va a ser 4 tercios de pi por R minúscula al Q. Me queda que la carga encerrada en esta superficie gaussiana es la carga total por la relación cúbica de los radios. Cuando R minúscula era R grande, tengo la carga total. Pero si es la mitad, bueno, tendré un porcentaje. Aplicando entonces, resolviendo la integral, me queda que el campo eléctrico en el interior de una esfera cargada uniformemente varía linealmente hasta el radio. Y después del radio ya se comporta como una carga puntual, en el caso del conductor. ¿No? Eso está acá. Muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo nos queda? Un minutito nomás. Bueno,
yo me parece que ya no voy a poder seguir dando clase porque sigo sin internet acá. De todas maneras, la clase que viene podemos reforzar esto y ver, cuando se corte ahora digo, y empezar con la última parte que es potencial. Pero yo les voy a subir, una vez que tenga internet, esto en PDF y lo que pude grabar. Y la clase que viene nos encontramos, porque queda un minutito nomás. De todas maneras, solamente queda un par de ejercicios para redondear. Lo de la esfera hueca, que es esto de acá, y el caso de los conductores. Así que esta partecita la terminaremos de ver la clase que viene, más claro. Pero, porque ahora ya se acaba. Y ahí terminaría la presentación. Esto, y ahí está. Bueno, entonces, yo les subo esto y para la clase que viene les completo esto y ya veo si puedo modificar el tema de la fecha para la presentación de los trabajos. En cualquier momento se corta, así que los dejo hasta la clase que viene. Cualquier cosa que tengan para decirme, lo pueden hacer.